Si tenés una Biblia a mano y querés abrir en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, yo quisiera que le peguemos un vistazo. Hay algunos textos de la Biblia que voy a leer hoy, en realidad estoy leyendo en Mateo capítulo 4, ese salto al barranco que ocurrió cuando Cristo comenzó su ministerio. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando recibió el bautismo, al cual el propio Juan el Bautista se resistía, se escuchó una voz del cielo que decía así: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Y inmediatamente ocurrió esta sucesión de hechos que son verdades de la vida de Cristo, que seguramente cada uno de nosotros lo puede encontrar en su propia vida como cosas que no entendió. Muchos creyentes tienen luchas espirituales porque no entienden algo que está pasando. Dice, ¿por qué si yo soy fiel a Dios, por qué me pasan todas estas cosas? Bueno, si vos abrís tus ojos un ratito, lo sacás del ombligo y ponés la mirada en Jesús, vas a encontrar estas cosas en la propia vida, en la propia experiencia de Jesús. Primero, que el espíritu que llevó a Jesús a ir a bautizarse al Jordán con su primo Juan el Bautista es el espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, Señor. Iba guiado, él dijo, Padre, que tu espíritu me guíe, y el espíritu lo guió al desierto. Bien. El espíritu lo llevó al desierto, pero lo llevó con un propósito de ser tentado. En realidad la palabra tentado acá es la palabra peirasmos, griega, que no quiere decir tentado en el sentido de tentado para pecar, sino de probado, de probado. Vos tenés algo y lo querés probar así, la rueda de la bicicleta, la inflaste y la apretás así para ver si está inflada. Bueno, para eso fue llevado Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a la tentación. El diablo, si hay alguien en el universo que no tiene derecho de nada sobre la vida de Cristo, era el diablo. Bueno, el Espíritu Santo que estaba del lado de Cristo lo llevó para ponerlo bajo esa exposición delante de Satanás. Jesús estuvo, como Dios le estaba indicando, en el desierto, ayunando, y lo hizo 40 días y 40 noches. Vos fijate el número 40 en otras representaciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, 40 años, 40 días, 40, el 40 es como un número tipo, es grande y es completo. También es cierto que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre, mucha hambre. Ahora que está de moda el tema de los ayunos, ¿cómo se llama? Intermitentes, el ayuno que los judíos practicaban, el ayuno no intermitente y no por razones de seguridad, de salud, sino que lo hacían porque cada tanto ayunaban por algún motivo, por ejemplo, una dificultad muy grande o porque estaban tristes por algo. El cuerpo empieza a consumir las calorías que tiene disponibles. Están en la grasa, entonces uno va consumiendo su propia grasa. En algún momento va consumiendo granos, tumores cancerosos, o sea, cosas que son ajenas al cuerpo. El cuerpo dice, acá hay algo para pellizcar, y se lo va comiendo. Pero llega un punto que ya no hay más calorías, no hay más grasa entre los músculos, no hay nada, la persona está flaca, se empieza a comer los propios músculos, come su propia proteína. Y llega un punto que ya ha comido tanto que finalmente se muere de hambre porque se ha autocomido a sí mismo. Jesús estaba en ese punto donde ya evidentemente agua sí tenía, pero no tenía más caloría en ningún lado de su cuerpo, y el diablo mismo estaba mirando lo que estaba pasando ahí y le dice esta idea bastante lógica, que también es verdad. A mí se me hubiera ocurrido. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lógico, ¿no? ¿Hay lógica acá? ¿Es una buena lógica? ¿Es una lógica conservativa para conservar a Cristo, que viene para ser el Mesías que va a liberar al mundo del pecado? La respuesta es sí. El diablo no miente alevosamente, miente con cierta precaución. Pero en la respuesta de Jesús
están los dos elementos que yo quisiera destacar esta mañana. El primer elemento que Jesús menciona es, le dice al diablo, mira, yo entiendo la situación y entiendo la lógica de tu pensamiento, pero lo que vos no estás entendiendo es que la lógica superior acá, la lógica superior, es diferente. Y te la voy a explicar en dos expresiones. Las dos expresiones que Jesús menciona inmediatamente en esta primera tentación, pero también en las otras, si se fijan en las tentaciones, siempre Jesús respondió con la misma palabra, está escrito. Y ese es el primer punto. Ustedes recuerdan que el otro texto favorito mío es Juan, los primeros versículos, dice que Cristo es el Logos que estaba desde el principio y que todo fue creado por él y todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dice Logos, en realidad quiere decir algo como el ADN del universo. En el universo, y en la Biblia está mencionado en varios lugares, en el universo hay un ADN universal que es la idea de Dios. Si vos querés, podés llamarla la idea de Dios, el concepto de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la creación de Dios, el universo que es de Dios, como vos lo quieras, pero el universo es creación de Él. Hay una idea y esa idea está en Cristo y Cristo, si vos querés, podés decir, Cristo expresa la idea del universo, de Dios. O podés decir, Cristo es el concepto básico del universo de Dios. Lo que vos quieras. Si vos ves ese ADN en el universo, todo lo que vas a ver se corresponde a Cristo, no a lo que Él decía, no a lo que está en los 10 mandamientos, no a lo que está en Isaías, sino a toda la idea de Dios que está expresada perfectamente en la vida de Jesucristo, que ahí está frente a Satanás muriéndose de hambre y Satanás en una posición dominante dando consejos a quien es el ADN del universo. Eso está en Juan capítulo 1, los primeros versículos. Dice, Él era la luz del mundo, por Él todo fue creado. Cristo es el universo. Cristo expresa claramente lo que es el universo. Entonces, para Cristo, eso que fue plasmado también en lo que llamaríamos la palabra de Dios, pero no la palabra en el sentido de lo que está en la Biblia y que entonces está escrito con muchas palabritas y proposiciones y sujetos y verbos, sino la palabra, es decir, Dios dice así. Y ese concepto universal que es así es porque Cristo mismo lo representa, lo refleja y está expresado en la palabra de Dios. Aún, como dice el Salmo, que de un día al otro día va pasándose esta sabiduría, de un día al otro día. Pero no hay palabras, dice. Es muy interesante porque dice, la palabra se va pasando de un día al otro día y enseguida dice, y no hay palabras. No, no hay palabras de tipo mamá, sillas, palabras sueltas, sino palabra, decisión. Algo que Dios dice, esto es así. Esto es así. Dice, ¿por qué? Porque Dios es así, porque Cristo es así. Pero viene otro y dice, no, pero capaz que no es tan así. Bueno, créelo, pero cuando te des cuenta vas a ver que el universo entero es así. Palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Está escrito. Y Jesucristo sabía que eso está escrito. ¿En dónde? En la creación. Vos ves el sol. Si sos inteligente, mirás una puesta de sol, vas a ver algo, un mensaje de Dios ahí. Lo vas a ver. Lo ves gente que no tiene mucha vida espiritual, que digamos, pero de repente mira así una puesta de sol y dice, qué bárbaro, qué precioso, se siente impactado. No son palabras muy detalladas, pero llevan un mensaje. Y Cristo se lo dijo a Satanás, le dijo, Satanás, escrito está en Deuteronomio 8:3, ahora lo vamos a leer, escrito está. De manera que él ahí plantea este tema, el tema de lo que ya está escrito, está en la Biblia, está escrito, está registrado. Lo podés ir y estudiar y leer todas las veces que sea necesario. El martes pasado estaba en un Zoom, que hay un Zoom que es de diálogo en Tucumán, ya les he contado, de diálogo entre judíos y cristianos. Es una cosa rara para mí, nunca tuve la oportunidad.
Entonces yo hice una pregunta sobre si un sentido metafórico en hebreo podría ser considerado con cierta latitud, como las figuras del lenguaje. Ustedes saben de las figuras del lenguaje, especialmente las metáforas. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, y no es un camino, es una persona. Pero bueno, pero la metáfora se entiende que quiere decir que él tiene una función de servir para el traslado, que eso quiere decir yo soy el camino, o yo soy la vid verdadera, o cualquier metáfora, cualquier metáfora. Y uno de los eruditos, es un erudito que está en Israel ahora mismo, dijo, es argentino, dijo así, no, me dijo, no, la palabra de Dios es matemática, no puede tener ninguna desviación para ningún lado, es matemática pura. Miralo vos el concepto que él tiene de lo que Jesús dijo, hasta que yo vuelva no pasará ni una jota, ni una iota, que es una letrita chiquitita, ni una tilde de la palabra. Es decir, que Jesús tenía la idea de que la palabra de Dios hay que conocerla, la que está en la Biblia, porque ahí está escrito, está escrito. Y esa es una base, lo que ya está escrito. Entonces uno no puede decir, sí, porque esto para mí quiere decir que... No. Nadie te preguntó para vos qué es, sino para Dios qué es, para Cristo qué es. Y él citó este texto que es maravilloso, para mi vida y para tu vida. Para mi vida. Como al pasar, les menciona Dios así al pueblo de Israel. Acuérdense que ustedes estuvieron en el desierto no tenían carne, yo les mandé las codornices y todo, y dice así, te humilló, es decir, te puso en tu lugar, y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. El que sigue, por favor. Ponelo de a 3 versículos, así aparece junto. El 3, por favor. Y 4 probablemente. Ponelo de a 3 y ponés en el 2. El 3, por favor. Me lo sé de memoria, pero quiero mostrarle que está escrito, porque como Jesús dijo, está escrito, no sale, pero está escrito. El que sigue, por favor, number 4, el 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra no escrita, sino palabra que sale de la boca del Señor, no la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que contemporáneamente hay todo un tema de revalorizar, de darle voz a los que no tienen voz. Esa es la época donde todo el mundo pide que ¿cómo se dice ahora? Que lo empoderen. Entonces una cosa que mucha gente quiere es que le empoderen su palabra. Entonces empiezan a decir palabras como que las palabras que yo digo, caen así, ¡pum!, generan cosas, palabras mágicas, para decirlo en simple. Es interesante que el que tenía el poder de la palabra mágica, que era Cristo, de decirle a estas piedras que se conviertan en pan, no lo hizo porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de hecho, hay una justificación ustedes saben que el Nuevo Testamento lo conocemos por el idioma griego, es una cosa rara, pero bueno, que hay dos palabras que se pueden traducir como palabra. Una es palabra logos, la palabra logos que está en Juan, que cité más temprano, uno de los primeros versículos. Pero la otra palabra es rema. Y esa palabra algunos la han tomado en el sentido de que suena como mágica. Una palabra rema es, ¡oh, guarda! En realidad rema lo que quiere decir es una decisión. Por ejemplo,
Vos vas, rendís examen, le entregás el examen al profesor, el profesor después va en la casa mientras toma mate, corrige todo. Cuando te devuelve tu hoja, abajo dice 9, aprobado. Eso es rema. Es decir, hay una decisión sobre eso que está tomada y la expresión que la expresa, valga la redundancia, es el rema. También podría traducirse el logo. La palabra aprobado es una palabra que quiere decir que hay una decisión tomada. Entonces, rema siempre remite a cosas que ya fueron, son una decisión. Pero en este caso es muy importante ver que el propio Cristo, la decisión que le está diciendo al diablo, yo estoy respetando esta decisión, es en base a este texto de Deuteronomio, donde ya se le dijo al pueblo, ustedes pasan hambre, y dicen, ay, tenemos hambre, ¿cómo Dios nos sacó al desierto para tener hambre? Porque eso es decisión de Dios. Y más te vale que aprendas a vivir una vida donde el propio Cristo fue llevado al desierto para morirse de hambre, para quedar expuesto delante de Satanás, débil en extremo, y así fuera probado en su obediencia a la voluntad de Dios. Venga lo que venga. Y me van a escuchar decir esto más de una vez porque fue importante para mi vida. Hay varios pasos en la voluntad de Dios. Uno es darse cuenta que Dios tiene una voluntad para mí. Mucha gente cuando se convierte no se da cuenta. Va pasando el tiempo y dice, ahora resulta que Dios tiene una agenda para mí. Dios tiene una libretita. Saca así y dice, Daniel, va a nacer en tal lugar, se va a casar en tal lugar, va a morir en tal lugar, le va a pasar tal y cual cosa. Ese es el primer paso. Darse cuenta, oh, Dios tiene planes para mí. Qué lindo, porque Él entonces está pensando en mí. Segundo, que la voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, no siempre. Y que a veces nos va a traer luchas, dificultades, que las vamos a tener que negociar con Él. ¿Hasta qué punto? Hasta aceptar la voluntad de Dios. Hasta decir, bueno, esto es así. A mí me causa mucho dolor esto. A mí me trae problemas. Me cuesta pensar en Dios y orar. Me cuesta orar ahora con esto que yo estoy aceptando que Dios podría haber cambiado y no lo cambió. Dios lo permitió en mi vida. Probablemente el libro más viejo de la Biblia es Job. Y el libro de Job es un libro dedicado explícitamente a mostrar cómo uno puede aceptar una voluntad de Dios durísima. Pero hay un tercer paso de maduración espiritual con la voluntad de Dios, y es poder llegar al punto de decir, Padre, en vista de lo que ahora conozco de tu palabra y en vista de lo que veo en la propia vida de Jesús, quiero pedirte que tu voluntad sea hecha en mi vida, así como en el cielo, también acá en la tierra. ¿Has llegado a ese punto? Quizá este es el momento para decirle al Señor eso. Decirle, el problema con esto, Padre, es que me obliga a confiar plenamente en vos, sin desconfianza de ningún tipo. Y la verdad no estoy acostumbrado a confiar así, a decirle a una persona, está bien, haz todo lo que quieras. Todo, no, por favor, hacé. Porque dentro de ese hacer de Dios va a proveer, dice la Biblia, está escrito. Él va a producir la salida junto con la tentación. No nos va a dejar ahí y decir, bueno, ahora no, bueno, no sé. Sino que junto con una prueba, el peirasmol, la tentación en el sentido de probar la fe, a ver cómo está, nos va a dar la salida. ¿Vos crees eso? Porque si uno no cree eso, en realidad no cree en Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios raro y a veces difícil de comprender. Es más, si no fuera imposible de comprender de punta a punta, pues simplemente no sería Dios. De manera que te animo a que le digas al Señor, Señor, me cuesta trabajo confiar en ese sentido, pero si vos tenés pensado eso para mi vida,
no encuentro que haya nada mejor que eso. De manera que accedo y quiero pedirte como aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo creo, pero, pero ayuda a mi incredulidad. Pongámonos en pie y vayámonos en bendición. Ha sido muy duro el día de hoy el culto, el mensaje. ¿Duro o blando? Porque Jesús, entre las cosas que dijo fue, lleven mi carga sobre ustedes, por favor. Si mi carga no es pesada, mi carga no es pesada. Sí, le tenés que decir a Dios que haga todo lo que quiera, total a mí todo me va a venir bien, ¿no es una carga pesada eso? Bueno, ¿cuántos años hace que la estás llevando? ¿Y en qué momento se te hizo pesada? ¿Viste? El Señor no miente, no miente. Es maravilloso. Que tengan una linda semana. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Francamente estamos en este tiempo medio confundidos, Padre, porque es una época rara. Pero vos elegiste que viviéramos en este tiempo. ¿Qué idea tenés en tu cabeza para que nosotros vivamos hoy, ahora, con todos estos líos que hay? ¿Qué podemos hacer, Padre? ¿Cómo podemos servirte en alguna manera? Ayúdanos, Padre. Te damos gracias por tu vitalidad, por las cosas que tenés escritas en todos lados, por esos mensajes que están en todas partes. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús, que nos mostró claramente cómo se puede ser así, se puede ser feliz y vivir una vida triunfante y victoriosa en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una hermosa semana. Este mensaje. Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.